Vamos a seguir con la temática de la vez pasada. Nos quedamos la semana pasada hablando del desierto y estuve orando y yo sentí que sí tenía que hablar. ¿Se recuerdan que comentamos esa parte del cambio de mentalidad de esclavos que pasaba a través del desierto? Y sentí que lo tenía que hablar, así que vamos a concentrarnos en ese tema. Seguimos con el tema del desierto, entonces. Y vamos a ver este proceso, porque los pasos que pasaron los israelitas en el desierto les van a hacer cambiar esta mentalidad. Vamos a hablar un poquito de qué tipo de mentalidad tenían y por qué era necesario cambiarla. Porque uno dirá, si ya fueron libres, ya están excelentes, pero había necesidad de cambiar la mente. Y eso también se refleja en nosotros, en nuestra vida personal, de una mentalidad del mundo a una mentalidad de hijos de Dios. Entonces, es doble aplicación, no solo de lo que pasó en el desierto, sino cómo esto nos enseña a nosotros a vivir la vida cristiana de una forma óptima. Entonces, vamos a comenzar a mencionar, yo no sé si están conscientes de cuánto tiempo estuvieron los israelitas en Egipto y desde cuándo. ¿Cuándo fue que los israelitas llegaron a Egipto? Llegaron por José, porque José era el gobernador, y llegaron en una situación favorable. Él era gobernador, entonces estaba en privilegio, aunque ellos escogieron vivir en Gosén y seguir viviendo una vida de pastores extranjeros entre los egipcios, pero tenían privilegios por José. Pero pasó que cuando murió José, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Y de qué fue este ínterin entre que llegaron y que cayeron en esclavitud? ¿Cuál fue este proceso? ¿Cómo llegaron ellos de ser una familia privilegiada que va a Egipto en la protección de José a caer en esclavitud? Y vamos a leer en Éxodo, dice, ¿cuánto fue el tiempo en que estuvieron esclavos? Porque eran libres y cayeron esclavos. Y dice, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Bastante tiempo. Y en ese ínterin pasó que José murió, Jacob murió, José murió, y cayeron en desfavor los israelitas. Y voy a mencionar cómo solía ser en la antigüedad que uno caía en esclavitud. La forma más común era guerra. Venían los corintios y atacaban a los atenienses y los sometían, entonces los atenienses eran siervos o esclavos de los corintios. O sea, así era que funcionaba el mundo en la antigüedad. Cuando venía un pueblo que se armaba y que era poderoso y sometía a otro, los volvía esclavos al pueblo que era sometido. Entonces ellos estaban muy interesados, sobre todo las ciudades grandes, de defenderse muy bien para no caer en esclavitud, pero cualquiera podría caer en esclavitud. Ustedes han oído a Aristóteles, un filósofo famoso, no sé, pero ¿sabían ustedes que él era esclavo? Bueno, él no nació esclavo, pero cayó en esclavitud por estas guerras que había en la antigüedad. Eso era muy común. Entonces uno podría pensar, bueno, podría ser eso, pero los israelitas no estuvieron expuestos a una guerra. Entonces, ¿cuál era la otra opción de cómo llegaron a esclavitud? Y esta es la más probable, que es por deuda. ¿Qué pasaba? Una persona se metía en una deuda que, por supuesto, cuando uno se mete en una deuda, uno espera pagar, ¿verdad? Uno tiene la intención de pagar. Mira, te presto y la intención es que va a pagar, pero ¿qué pasa si no paga? Uno cae en esclavitud virtual ahora, pero era real. En la antigüedad era literalmente, si uno no puede pagar, uno va a servir a la casa de la persona que le prestó hasta que pague la deuda. En Israel se establecían tiempos límites de eso, o sea, y eso era la gracia de Dios, porque en todas las demás culturas, a veces si uno caía en esclavitud era ad eternum, que era esclavo, hasta que la persona dispusiera. Entonces, esa era la otra opción, y es muy probable que los israelitas hayan caído en la esclavitud de Egipto de esta forma. ¿Y cómo funcionaba eso? Era muy fácil. Venía el faraón, y como eran extranjeros que vivían en Egipto, no solo les ponían los impuestos normales, sino impuestos extras. Eso era muy común.
poner impuestos más altos a los extranjeros. Entonces, si no podían pagar, entonces caían en esclavitud. Y así es lo más probable que los israelitas cayeron en esclavitud en Egipto. Entonces trabajaban y no salían de esto. Pero imagínense cuántos años mencionamos que estuvieron en Egipto. 430, por lo menos 300 años de esclavitud, suponiendo que había un margen de que estuvieron libres. Años y años y años. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿por qué se quedaron trabados y no salían de eso? Y esto es algo que quiero comentar porque en la Biblia, este es un patrón que se repite en la Biblia y también se aplica a nuestra vida. El Señor no respondió sino hasta que un clamor subió. Y lo leemos en Éxodo 2, 23 al 25. Dice, los hijos de Israel, ya están en esta esclavitud, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Y tal vez cuando uno oye esto, uno dice, ay, es que Dios está como está ahí arriba, pues en su cielo perfecto, no está muy consciente de lo que está pasando en la tierra. ¿Ustedes creen eso? No, Él está muy consciente. Lo que pasa, ¿por qué Dios permite que lleguemos a veces al extremo? No es tanto porque Él se olvidó, sino es porque nosotros tenemos que estar conscientes y clamar y pedir. Ese es un patrón que el Señor usa. Y vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice, cuando ya clamaron, dice, oyó Dios su gemido y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo vuelvo a repetir, no es que Dios se olvidó, ay, es cierto, si hizo un pacto, ¿verdad? No es eso. Y hay un versículo, no quiero tomarme mucho tiempo en esto, pero hay un versículo que Dios le dijo a Abraham, tus descendientes van a estar 400 años esclavos en Egipto. O sea, que no era algo que no se sabía, sí se sabía, ¿verdad? Y tal vez había llegado el tiempo, y tal vez no, y también, como dice la Biblia, no había llegado el colmo de la maldad de los amorreos. O sea, que hay muchas razones por las cuales el tiempo era este. Pero Dios nos lleva a un punto en que Él quiere que uno pida, y nos pasa a nosotros, en nuestras vidas, en nuestras esclavitudes, en nuestros problemas. El Señor a veces no responde, o sea, nosotros creemos como que esto ya va a pasar, no. Él quiere que clamemos, o sea, eso es algo que en la dinámica de Él y nosotros, Él quiere que lleguemos a ese clamor. ¿Y por qué? No es tanto guiarnos o tenemos que pedir, el punto es entrarnos en esa conciencia a nosotros. Dios sabe nuestra condición, pero ¿qué pasa si de repente todo se arregló y nosotros nunca clamamos? Qué suerte tuve, ya se fue la nube. No, o sea, no, bien, qué desperdicio. Se hubiera desperdiciado la oportunidad de Dios si nosotros no entramos en esa conciencia de pedir y que Él responda. Simplemente viene la nube y se fue. Puede ser como que si fue una casualidad. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos conscientes. O que la nube está ahí, clama. Y nos lleva a veces hasta el extremo. Para que nosotros estemos en esa conciencia y pidamos y clamemos. ¿Y qué dice la Biblia? Hay muchos versículos del clamor y que Él responde. Pero vamos a leer uno en particular el día de hoy. Y dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere, esa conexión. Entonces, estemos conscientes de eso. Y Dios no es que le guste verlo sufrir a pero no, uno tiene que estar en esa conciencia de la posición de uno y el milagro que va a venir, y estar conscientes de que es respuesta de Dios, no una casualidad del universo. Entonces, solo quería señalar eso. Entonces, eso pasó, imagínense, 430 años en Egipto, y ellos, ¿qué pasó? De repente, la conciencia, pero esto no, esta es dura servidumbre, no solo servidumbre, dura servidumbre, aquí no estamos saliendo. Señor, recuérdate de nosotros, clamamos, ayuda. Al fin clamaron, ok, ahorita voy para allá. Y vino el Señor y respondió. Y Él dice, se acordó, eso por supuesto no es como se olvidó.
tal vez al pueblo se le olvidó, pero el pueblo entra en la conciencia de que hay un Dios que es el Dios de Israel y que Él está ahí, es presente y que va a responder. Y ahí comienzan a moverse todas las ruedas de la historia de Israel. Nace un niño que se llama Moisés y crece en el palacio, se va y va a regresar. O sea, comienza a suceder todas esas cosas que tienen que pasar para que ellos sean liberados de la esclavitud. Y vamos a hablar, por supuesto, de la esclavitud, la mentalidad de esclavitud de los israelitas y cómo van a librarse de eso, pero quiero que también, así debajo de esta temática histórica, quiero que ustedes estén pensando también en esta esclavitud que aplica también a nuestra vida espiritual. Porque la Biblia lo dice en Romanos, no sé, Romanos o Corintios, que dice que todas estas cosas fueron escritas para ejemplo para nosotros, porque no solo se trata de la aplicación, que estamos estudiando historia, como si fuera un curso de historia, no, estamos estudiando historia, pero esta historia bíblica aplica a nuestras vidas de una forma espiritual. Ahora, ustedes dirán, yo no soy esclavo. Sí podemos caer en esclavitud espiritual, de hecho, todas las personas nacen esclavas espiritualmente, y lo dijo Jesús, dice, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, nosotros nacimos en esa condición y el Señor nos va a dar esa libertad. Y también pensemos en esto que vamos a estudiar el día de hoy, de la mentalidad, el cambio de mentalidad de esclavo a libre, también apliquémosla en un sentido espiritual, porque nacemos con mentalidad de esclavo. Y ahora, ¿cómo va a ser ese proceso de limpieza mental? Transformación de mente, renovación de nuestra mente, como habla Pablo. ¿Okay? Entonces, estemos conscientes de eso durante todo este proceso histórico que vamos a ver. Bueno, ¿cómo estaban los israelitas esclavos? Igual que nosotros estamos esclavos del pecado. ¿Cómo fueron libres? Ahora, vamos a ver, no vamos a mencionar las plagas porque esa sería una clase muy larga. Hubo un proceso de señales y milagros que hizo evidente que la mano de Dios estaba ahí y que iba a ser liberado su pueblo, pero la última, que fue la determinante, fue el cordero. El cordero fue la plaga que fue, el cordero murió y la sangre fue puesta sobre las puertas, y pasó el ángel de la muerte y no murieron. Y eso fue lo que soltó al pueblo de Israel y fue libre. Y esto aplica también a nuestra esclavitud del pecado, una forma directa. Vamos a leer en 1 Pedro 1:18, que lo dice, 18-19, dice: no fuisteis redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre de Cristo. Eso es lo que a nosotros nos redimió de nuestra esclavitud del pecado. Podemos reconocer, sí, somos pecadores, Señor, pero tú moriste para cubrir este pecado. Okay. La sangre cubre nuestra vida y somos salvos y redimidos. Y ahí comienza nuestro proceso de redención. En la esclavitud antigua, ¿cómo era que eran redimidos? Con un precio ahí. Y por eso Pedro menciona, no fuisteis redimidos espiritualmente con oro y plata, pero en la antigüedad efectivamente así era. Un esclavo tenía que pagarse un precio para que fuera liberado. Ahora, liberado, y eso es interesante, solo quiero que tengan esta conciencia. Alguien caía en esclavitud, entonces venía otra persona y decía, yo voy a pagar este precio. Y esta otra persona iba a decidir, ok, te estoy comprando para dejarte libre y que hagas lo que quieras, o te estoy comprando para que me sirvas a mí. Y esto que hizo, esta transacción del universo que hizo Dios, realmente nos compró para ser siervos de Él. Lo que pasa es, pero ¿por qué eso? Eso no suena justo, ¿no? Es que justo, fue el mayor milagro, que servir a Dios, de hecho, es nuestro propósito de vida. Así que regresamos al propósito original del hombre. No es algo malo estar en esa posición de ser siervo de Dios. Eso
lo sabemos cuando comenzamos a servir a Dios. Porque ¿qué pasa si Dios nos libra para que hagamos lo que querramos? ¿Qué va a pasar eventualmente? ¿Saben qué va a pasar? Si nosotros creemos que estamos en libertad, pero vamos a caer en libertinaje, porque vamos a estar haciendo libertinaje, es hacer lo que se nos da la gana. ¿Okay? ¿Y qué es el resultado de hacer lo que se nos da la gana? Caer otra vez esclavo. Entonces, si eso se tratara, ay, no, es que yo quiero ser libre para hacer lo que yo quiera, déjenme decirles y predecirles, vamos a volver a caer esclavos. Entonces, no conviene, sino es esa transferencia de ser esclavos del faraón, un tirano, a ser siervos de Dios para cumplir nuestro propósito. Y este es el proceso en que vamos a ver que va a pasar Israel. Israel no fue liberado de la esclavitud y ya cada quien tome su rumbo, agarre cada quien a donde quiera, haga lo que quiera, sino va a pasar por un proceso de entrenamiento, de cambio de mentalidad para que entre en su propósito de servir a Dios y de vivir una vida que te vaya bien a ti y a tus hijos, y una vida de bendición y de prosperidad, que de todos modos eso es lo que Dios quiere para sus siervos. Entonces ese es el proceso de redención y tenemos que estar conscientes de eso. ¿Okay? Entonces el día de la Pascua, Faraón tomó la decisión, se van, son libres, los dejamos libres, váyanse, hasta les pagamos, les damos cosas, váyanse. Y eso fue, la Pascua fue determinante, el día de panes sin levadura. Ya comenzaron a salir de Egipto, iban felices, al fin somos libres de la esclavitud. Y así pasaron la noche y otros días, y en eso la primera prueba viene. Y el faraón los persigue, y eso lo vamos a comentar en un ratito, solo quiero que pongamos atención a esto, porque a la primera prueba, miren cómo reaccionan ellos, dice. Le reclamaron a Moisés, le dijeron, pero ¿por qué nos has sacado de Egipto? Pero no estabas tú, no querías tú quedarte ahí. Pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿No es eso lo que te dijimos? Déjanos servir a los egipcios. ¿Qué? O sea, de verdad tú te querías quedar ahí, no clamaste, no gemiste. Pero eso te dijimos, Moisés, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Ese fue ante el primer problema, la primera prueba, ya querían regresar otra vez a esta esclavitud. Esto está un poco mal, ¿verdad? Y nosotros tal vez como que no hemos nacido en una relativa, excepto la esclavitud espiritual, una relativa libertad. Uno dice, yo no podría. ¿Qué dice nuestro himno? Antes muerto que esclavo serás, ¿verdad? O sea, que como eso se nos enseña, ¿verdad? Como que apreciar la libertad y antes muerto que esclavo serás. Eso es lo que nos enseñan a nosotros, y en un medio de libertad eso se aprecia. Entonces uno lee esto y dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿tú preferirías estar en esclavo, regresar otra vez a la esclavitud? Y fue muy tierno. Esa fue la primera reacción a la primera prueba. Entonces vamos a ir viendo el proceso de ese cambio de mentalidad, pero quería comentar cabalmente esto, de la mentalidad de esclavo. La realidad con lo que pasó con Israel al principio, esos primeros días de libertad, es que Dios efectivamente había sacado a los israelitas de Egipto. El problema es que ahora era necesario sacar a Egipto de la mente de los israelitas. Ese es el problemita. O sea, todavía tenían acá esta mente de dependencia. ¿Cómo funciona la mente de un esclavo? O sea, hay mucha dependencia al amo. Y más que habían pasado, ¿cuántos? Por lo menos 300 años y no más esclavos. Entonces, ¿qué sucede con una esclavitud? Eso es muy ilustrativo. Cuando alguien es esclavo, no tiene libertad de decir, si el amo quiere que me despierte a la medianoche porque quiere que haga algo, yo lo tengo que hacer. O sea, no tengo voluntad. Tengo que hacer lo que el amo diga. Tengo que trabajar duro, pero hay algo interesante en esa dinámica de amo y esclavo, porque
aunque tengo que hacer todo lo que el amo diga, el amo, porque yo soy su siervo, él va a cuidar que yo tenga alimento, vivienda y vestido. O sea, mis necesidades básicas van a estar cubiertas. Esa es la dinámica. O sea, ustedes vean, analicen todos los esclavos, es decir, comida, no le van a dar, sí, todas las noches un lomito, un banquete, por supuesto que no. O sea, va a estar lo mínimo de comida para que sobreviva, ¿verdad? No, nada de lujos ni mucha, ¿verdad? Lo mínimo, pero por lo menos tiene comida segura. Y vivienda, un palacio, absolutamente no, unas barracas, una choza, algo, pero va a tener techo seguro. Y vestido, algo se tiene que cubrir, estar decente, mínimo vestido, elegancias y sedas y no, lino, nada de eso, pero por lo menos va a tener algo con que cubrirse. Entonces las necesidades básicas de un esclavo están cubiertas. Ahora uno dice, pero yo no me puedo conformar con lo mínimo. Créanme que hay gente que prefiere ser esclava y no tener la responsabilidad, que tener la libertad y asumir los riesgos de que eso conlleva, pero es que voy a tener que salir. Y ese fenómeno se dio mucho, no sé si ustedes han leído historias de la esclavitud, cómo vino la emancipación, la esclavitud de los Estados Unidos. Pero, o tal vez se recuerdan de La cabaña del tío Tom y todas esas novelas del tiempo de la esclavitud, pero se dio mucho el fenómeno que comenzó la emancipación y la libertad, pero muchos esclavos iban y no sabían vivir, no sabían cómo sobrevivir. Entonces, y ahora, y mi techo si él me lo daba, y mi comida si me lo da, ¿y ahora qué hago? ¿Y quién me va a decir qué es lo que tengo que hacer? Se perdían. Entonces lo que hacían es que regresaban. Mire, discúlpeme, pero no sé vivir solo, o sea, puedo volver a ser su siervo. Pero si te dice el libro, pero puedo, por favor, no me tienen que pagar nada. Venga, así, o sea, regresan a esa esclavitud. Y el Señor sabe esa condición. Y el Señor sabía que los israelitas iban a tener esa tentación y lo vieron a la primera prueba, ya querían regresar a Egipto. Mejor sería, regresemos. Pero el Señor los va a llevar por el camino difícil, lo vamos a ver ahorita. Vamos a recordar eso que vimos la semana pasada. Entonces, una cosa de la dependencia del amo es muy fuerte en un esclavo. Y eso me ponía a pensar, o sea, hablando del día de hoy. Me recordaba algo que oí muchas veces. Yo estudié política internacional, entonces tuve contacto con mucha gente que está trabajando en el gobierno o trabaja en el gobierno. Entonces había mucha gente que quería quedarse en el gobierno porque tenía muchas cosas seguras. Yo decía, pero si tú estás capacitada para trabajar en el sector empresarial, y que te vaya mucho mejor. No, pero aquí mi pensión. Sí, o sea, de verdad era como esclavitud. O sea, ellos se sometían a esta seguridad, pero robándole su calidad de vida. Es tremendo. Y uno lo hace, y es impresionante, pero uno cae en muchas esclavitudes sin darse cuenta. Porque uno se acomoda a que me cubran esto, que me cubran. O sea, el Señor le dio a uno la capacidad de trabajar y salir adelante. Y claro que implica riesgos, claro, pero esos mismos riesgos y esos fracasos nos hacen aprender y levantarnos y ser unas mejores personas, irnos puliendo, no irnos hundiendo más. O sea, véanlo alrededor. Pero si uno se limita a eso, se pone ese techo, uno queda esclavo en muchas formas, redes sociales, ¿verdad? No, pero es interesante esa dinámica. Entonces, este es un fenómeno de los esclavos, la dependencia al amo, y que va relacionado con lo que les acabo de decir, miedo a la responsabilidad, no quieren ser responsables. Eso también es interesante, eso lo vamos a ver en la dinámica de Israel con Dios. Cuando yo no soy responsable, yo culpo a alguien más. Entonces, si algo me va mal, adivinen responsabilidad de quién es. Es que el amo. Y eso es parte de la queja del desierto de los israelitas. Es que, ¿por qué nos trajiste a Moisés acá? ¿Y tu responsabilidad? No quieren asumir su responsabilidad. Más fácil culpar a alguien, ¿verdad? Más fácil culpar a alguien.
pero eso nos mantiene esclavos. Esa es la mentalidad de esclavos que nos tenemos que ir quitando. Entonces, vamos a ver que Dios va a llevar a los israelitas a través del desierto con el fin de transformar esta mente. De esclavo a una persona libre y tomando su responsabilidad. Y quiero comentarles que hay dos formas cuando uno pasa por un cambio, una transformación, vamos a ir comentando cada una de las dos. Hay dos formas. Una es a través de una experiencia traumática. Un cambio repentino, por ejemplo, es un ejemplo burdo, pero a un jovencito, ¿va? Que es que ya estoy yendo a la universidad y ya mi papá no me quiere dejar de atrás, así que me consiguió un carrito, pero yo ando a velocidades, ¡ey, no, sé prudente, no tienes que ser! Bueno, le pasa un accidente, ¿qué pasa? Casi pierdo mi vida. Entonces es un accidente, una experiencia traumática hace reaccionar a este joven y dice, uy, no, es cierto lo que mis papás me dijeron, me voy a calmar, ya casi que me muero en este accidente, así que esta experiencia traumática me hizo cambiar la mentalidad y ahora ya no voy a hacer esta imprudencia. Esto vamos a ver en este proceso del desierto. Ahí van a haber experiencias traumáticas, es de un golpe, viene algo traumático que me hace recapacitar y me hace cambiar la mentalidad. Otra forma también de cambiar la mentalidad es un cambio de rutina, un cambio paulatino, que va cambiando poquito a poco la mentalidad hasta que ya somos diferentes y cuando cambiamos la mente, cambia nuestro comportamiento. Por ejemplo, ay no, es que de verdad debería hacer ejercicio, ¿va? Sí, mañana va a salir una maratón, ustedes saben. No. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, yo de verdad hace años que no hago ejercicio, entonces, bueno, voy a caminar 5 minutos, esta semana 10, después 15, 20, qué aburrido caminar, voy a comenzar a correr, y después de correr solo 1 kilómetro, 2 kilómetros, así un poquito a poco, hasta que al final uno dice, ay, ven, ya. O cuando uno hace un cambio de dieta, uno dice, es que no puedo decirle no al azúcar, a los pastelitos. No, va uno aquí y poco a poco, después de un tiempo. Los psicólogos hablan de, no me recuerdo cuál es el tiempo, 20 días, 40, 21 días. Ok, 21 días. Si uno se somete a un cambio de 21 días, ya uno cambia. Entonces son esos cambios que son de rutina, no es algo dramático, sino que de rutina, que uno va cambiando poquito, 5 minutos, 10 minutos de caminata, y de repente ya uno, no hice ejercicio hoy, qué mal me siento, ¿verdad? Ya me hace falta. Entonces son cambios de rutina que uno lo hacen cambiar, y estas dos formas de transformación Dios va a usar en el desierto con los israelitas. Vamos a ir viendo que unas son experiencias traumáticas y otras son cambios de rutina que van a cambiar la mentalidad de los israelitas. Entonces vamos a regresar a leer lo que leímos la semana pasada, que el Señor no llevó a Israel, a los israelitas cuando salieron de Egipto, no los llevó por el camino fácil, que era el camino del comercio al borde del mar Mediterráneo. Eso era lo fácil, ahí pasaban caravanas, venían caravanas comerciales, esa era la ruta sospechada, o sea, la lógica que hubieran tomado para irse a la tierra de Canaán, pero no tomaron esa. Dice, Dios no los llevó por el camino de los filisteos, que estaba cerca. ¿Cuánto se hubieran tardado? Más o menos 2 semanas en caravana rápida, pero iban mucha gente, entonces tal vez un mes, ¿verdad? Tal vez sumo 2 meses, pero no los llevó por ahí. ¿Por qué? Y lo explica, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Si hubieran regresado, se enfrentan a los enemigos, ¡ay, qué miedo! Hubieran regresado súper fácil. No los va a llevar por ahí. Entonces, ¿por dónde los va a llevar? El Señor dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y vimos que el Señor los llevaba con una nube de sombra, una columna de fuego para calentarnos en la noche, para darles sombra en la mañana, y los llevó así porque
si estaban debajo de la sombra, iban bien. Si no, se hubieran muerto, no hubieran podido sobrevivir fuera de esa protección. Pero ahora la clase nos vamos a enfocar en estos pasos que dieron, cruciales, hasta el monte Sinaí. Estos puntos que vamos a ir viendo ahorita son cruciales para ese cambio de mentalidad, que superen esa mentalidad de esclavo para que ya sea transformada su mente hacia una de servidumbre en libertad con el Señor. Que solo los voy a mencionar, después vamos a ir viendo uno por uno, pero ¿cuáles fueron estos puntos donde pasaron? El Mar Rojo fue un lugar que se llamaba Mara, después pasaron por el desierto de Sin y Refidim, hasta que al final llegaron al monte Sinaí. Cada uno de estos lugares va a tener una enseñanza específica y especial para poder cambiar esta mentalidad de esclavo hacia siervo de Dios. Y comencemos entonces por el Mar Rojo, que es el primer paso. Salieron de los israelitas de Egipto más o menos al tercer día, se toparon con el Mar Rojo, así como, cuando estudiamos Éxodo vimos que el Señor los llevó por la descripción de los lugares. Se sabe que es un cañón, y se topaban con el Mar Rojo. Entonces, cuando se dieron cuenta, venía el ejército egipcio detrás. Entonces ellos estaban entre la espada y la pared. Literalmente espada de los egipcios, y la pared del Mar Rojo, no tenían a dónde ir. Más o menos 2 millones de personas. ¿Qué vamos a hacer? Estamos atrapados. Y aquí fue donde se quejaron ellos. Pero es interesante porque en el versículo que acabamos de leer, que el Señor no los llevó por el camino de los filisteos, sino el camino del desierto, al final, no se los leí, pero dice, y ellos iban armados. Los israelitas llevaban armas. ¿Ok? Entonces nos encontramos con que 2 millones de personas que iban, por lo menos los hombres, que eran 650,000 hombres, iban armados, y venía un ejército que no era 600,000, sino podrían haber sido 1,000, 5,000, así como exagerando, tal vez 10,000, contra 650,000, eran mucho más numerosos los israelitas armados. Igual tal vez no tenían tanta práctica como los egipcios, pero ellos se murieron de miedo y dijeron, ahí fue donde, hola, pero ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés? Mejor nos hubiera sido quedarnos esclavos en Egipto. No se levantaron como que agarremos las armas y defendamos. Esa es parte de la mentalidad de esclavo. Ellos no se van a defender, sino se van a dar por vencidos, bajan la cabeza inmediatamente. El amo sol les ladra y hacen así, bajan la cabeza inmediatamente. Ellos todavía tenían eso de no me voy a levantar a defender, que era lo que era lo normal. Si uno es libre, ¿verdad? Uno piensa así, me voy a defender, pero ellos no pensaban así. Y Dios les dijo, ¿saben qué? Es tan lindo el Señor. Yo sé que ustedes no pueden, no se preocupen. Entonces, miren primero vamos a ver la reacción, vamos a leer la reacción y después vamos a ver qué hace Dios. Y dice, ¿qué dijeron ellos? No se defendieron, sino que dijeron, mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Qué cosa? Es impresionante leer eso, ¿verdad? Mejor nos hubiera sido quedarnos esclavos. No estaban apreciando todavía su libertad. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Mucha impaciencia, yo entiendo que todavía ustedes tienen la mentalidad, ustedes se pueden defender, están armados, son más, pero yo entiendo, todavía estamos en este proceso y hoy les voy a comenzar a cambiar esa mentalidad de esclavo. Y Él les dijo, en la respuesta del Señor dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. El Señor les dijo, yo los voy a defender, pero nuestro mandato es no temáis. Es interesante, quiero que de aquí en adelante se percaten de cuántas veces Dios dice no temáis. Ese es casi, ¿cómo se podría decir? Es una frase repetitiva de Génesis hasta Apocalipsis.
Fíjense, un día voy a hacer ese estudio, de verdad. No temáis. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Dios nos pide, tener fe. Y esa es parte de nuestra enseñanza. Y no tenemos fe, la verdad. Entonces, no temáis, estad firmes y ved la salvación. El Señor dice, no espero que ustedes tomen la espada y se defiendan, yo los voy a defender. Dice, porque esta frase me gusta tanto. Miren cómo está traducida, por lo menos. Dice, porque los egipcios nunca más para siempre los veréis. Es magnífica. La forma en que está fraseada me gusta tanto. Nunca más para siempre los veréis. Y ese es el mensaje. Ellos le tenían tanto miedo a los egipcios porque eran sus amos que los habían tratado mal y estaban acostumbrados a que les dieran látigo y palo. Y el típico esclavo, siervo que es maltratado, cuando hacen así, o alguien que sufre mucho abuso físico, uno solo hace así y se hacen así. Dice, pero si te estaba levantando la mano, me estaba peinando, y uno se hacen así, ¿va? No, de verdad, o sea, hay una reacción instintiva porque cada vez que alguien levanta la mano es para pegar. Entonces ellos se hacen así. Y eso es lo que estaban haciendo los israelitas, vienen y pero si tiene, casi como, ¿saben cómo que me imagino? Como que tenían el arma en la mano y hacen así los egipcios y ellos sueltan el arma y ¡ay! ¿Verdad? Pero si tienes el arma, lo sueltan. O sea, esa es la reacción de los israelitas. Y Dios dice, no entiendo que ahorita están en esa posición, pero yo les voy a enseñar algo. Entonces dice, estos egipcios a los que ustedes tienen miedo, no les tengan miedo. Yo soy más poderoso, ver la salvación de Jehová. Y dice, Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. A ver, quiero que pongamos, solo voy a aprovechar a hacer una paréntesis, porque nosotros leemos esto y nos ponemos felices. Sí, Señor, pelea por favor por mí. En esta etapa, ellos van a descansar y estar tranquilos porque el Señor va a pelear por ellos. Pero hay otros momentos en que Dios dice, levántate, tú pelea. Y lo vamos a ver al final, que ahí está. O sea que no nos creemos como que Dios todo lo hace por nosotros. O sea, hay momentos en que Dios todo lo hace por nosotros porque no podemos, pero también esa es parte de ir madurando espiritualmente. Entonces, en este momento, ¿qué pasó? En el Mar Rojo, tranquilos, no peleen, el Señor va a pelear por ustedes. ¿Y qué pasó? Estaba el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo, pudieron ir caminando en tierra seca. El Señor detuvo al ejército de egipcio con una columna de fuego que no permitía que pasaran y que los tocaran. Ya cuando estaban ya listos, hizo este gran milagro, ¿verdad? Porque ya pasaron al otro lado del Mar Rojo, los israelitas, y se quitó la columna y Dios a propósito la quitó para que los egipcios persiguieran aún a los israelitas atravesando el Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Delante de los ojos, pero eso lo hizo gráfico, porque los israelitas delante de sus ojos miraban al ejército cruzar y decían, pero ya van a llegar. No, Dios dijo, no se preocupen, yo ahorita voy a hacer esta experiencia traumática que los va a enseñar a confiar en mí y que se quiten esa dependencia, porque ellos están todavía dependientes. Es que ellos son los que nos mandan. Y entonces Dios dijo, se acabaron. Delante de sus ojos, ellos ya no existen. Y se fueron sumergidos, el ejército completo de Egipto fue cubierto por las aguas del Mar Rojo, delante de los ojos de Israel. Entonces, ¿dónde está mi amo? ¿Dónde está mi verdugo? Se acabó. Dios hizo esa experiencia traumática para quitar ese temor y esa dependencia que ellos tenían del faraón y de su ejército. Tremendo, ¿verdad? Esta historia del Mar Rojo es tremendo, pero fue muy visual, muy visual. ¿Y quién peleó por Israel? Dios. ¿Con armas? ¿Con espada? Sin espada, no, con solo los milagros de Dios, usando el mar. El mar fue el arma. Ok, esa fue la primera paso de quitar esta mentalidad de dependencia, Él es el que me dice lo que tengo que hacer. Ya no existe Egipto para
para Israel. Ahora nos vamos a enfrentar a otro gigante que se llama el desierto, ¿verdad? Entonces siguieron caminando y anduvieron por 3 días por el desierto y resulta que no hallaron agua. Y ya se estaba acabando el agua que tenían y de repente, milagro, encontraron un lugar de agua. Pero cuando se acercaron, dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Okay. Y así como, ¿de qué nos sirve esta agua? Encontramos un disque oasis, pero el agua está amarga, no se puede beber, es agua imbebible. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Israel? Y aquí comienza esta lección que creo que va a durar 40 años, lastimosamente. ¿Verdad que debió durar 2 años, pero no? ¿Cuál fue la reacción? Dice, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de hacer? Miren, ¿qué hemos de beber? O sea, es una necesidad real, o sea, ese es el punto. La necesidad es real, sí, o sea, uno casi como que se pone, pero es que, ¿quién nos puede culpar? Para si ellos necesitaban. Bueno, el punto es cómo vamos a reaccionar nosotros. ¿Vamos a murmurar y a quejarnos y a reclamar o vamos a clamar? Usemos esas 2 palabras porque riman. ¿Vamos a clamar o vamos a reclamar? ¿Clamar o reclamar? Clamar o reclamar. Un esclavo reclama, porque un esclavo sabe que su amo le va a dar de comer, y de beber, y de vestir, y de techo. Entonces ellos están acostumbrados a esta mentalidad de que todo se los dan, ¿verdad? Entonces, todo me lo dan y lo demando. No es un clamor. Una persona libre, una persona con mentalidad libre no reclama, sino que clama, sino que solicita. Señor, tú nos sacaste y sabemos que nos sacaste por un propósito. Yo no estoy reclamando, yo estoy clamando. Ayúdanos, Padre, porque ya se nos está acabando el agua. O sea, ¿es real la necesidad? Sí. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a clamar o vamos a reclamar? Y vamos a ver lo que hizo Moisés, es lo correcto. Porque Moisés no hubo clamor, sino que hubo queja. Y lo que hace Moisés es clamar, así lo dice la Biblia, y Moisés clamó. Fíjense qué interesante, porque él tenía esa capacidad de clamar y no reclamar, porque Moisés no creció como esclavo. ¿Se recuerdan la historia de Moisés? Moisés nació y fue rescatado milagrosamente y llevado al palacio. Él no tenía mente de esclavo. Cuando él vio un abuso, él saltó, como esto no se puede hacer, esto no es así, y los otros recibían el palo y solo se hacían así. O sea, él no tenía mentalidad de esclavo. Entonces él no reclamó, sino que él clamó, Padre, eso es una necesidad real que tenemos, ayúdanos. Ya te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Pero quiero que veamos cómo Dios va a usar esta situación. Es que los puso en esa posición. El Señor pudo haberlos llevado a un oasis que vamos a ver, no lo vamos a mencionar, pero despuesito de esto, unos pasos adelante, unos kilómetros tal vez, se encontraron con la Elim, que era un lugar de aguas cristalinas y frescas, con palmeras y 12 fuentes, no sé cómo la describe, una cosa linda. Pero ¿por qué nos llevó de una vez ahí? Porque el Señor nos estaba poniendo en esta posición, porque ahí había una lección que aprender. Y esta es la lección de Mara, ¿verdad? Ahora miren los detalles de lo que sucede acá, porque está este reclamo en lugar de clamor, y Moisés clama, y aquí viene la respuesta de Dios, y dice, en Éxodo 15:25, dice, Moisés, ¿qué hizo? Clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. O sea, ¿cuál es la solución? Esto es milagroso, y hay un mensaje escondido acá. Dice, le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Y aquí uno puede comenzar a hacer así, es que científicamente el árbol de no sé qué, no, o sea, no entremos ahí. ¿Cuál es el mensaje al pueblo? Porque eso es lo que queremos sacar. ¿Cuál es el mensaje que Dios estaba dando? Moisés, mira ese árbol representa algo, échalo a las aguas y se van a endulzar. Porque era gráfico para el pueblo estaba aprendiendo algo. Entonces miren lo que sigue diciendo el texto. Dice,
y allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó el Señor. Ok, ¿cuál es el mensaje? El árbol. El árbol en la Biblia habla de el árbol de la vida. En Proverbios 3 dice, árbol de vida es ella, y es la sabiduría, y la sabiduría que está hablando te di los mandamientos, los estatutos para que te vaya bien en la vida, y estos son más dulces que la miel. O sea, esa es la descripción que ellos tenían, que la mente hebrea tiene, que el árbol de la vida es el orden de Dios, los mandamientos de Dios, y es cabalmente, o sea, aquí no tenemos ni siquiera que adivinar. Leamos, ¿qué dice? Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol, él lo echó al agua, el agua lo endulzó, y ahí, ¿qué le dio? Le dio los estatutos y mandamientos. Todavía no va a recibir toda la ley, pero les comenzó a dar ordenanzas y estatutos. O sea, lo que yo te digo es para tu bien. Y aquí le está cambiando la mentalidad de, tú recibías órdenes del faraón que te decían lo que él quería que tú hicieras, pero no por tu bien, sino porque lo que él quería, porque él es tu amo. Ahora, este nuevo amo que tienes, este nuevo Señor, este Señor está velando por ti, y lo que te va a decir, estas ordenanzas y estatutos, todo lo que salga de la boca de Dios de orden, es para tu bien. Está amarga tu vida con esclavitud, pero ahorita te estoy tirando este árbol de sabiduría para que te vaya bien, va a ser dulce estos mandamientos. Y esto de verdad yo me identifico mucho, porque nuestra cultura latina, nuestro sistema legal viene de España, de Roma, y nosotros vemos la ley como, la limitación, la carga, la imposición limitante, nos están apretando, no es una virtud, uno tiene esta mentalidad que yo creo que también tenemos que ser transformados a través de la renovación de la mente, de ver que la ley, sobre todo la ley de Dios, es para nuestro bien, para que te vaya bien, y una vez y otra vez se repite. Si te estoy diciendo que no mientas, eso es lo que conviene en una comunidad. Si yo te digo que cuando tú rompas algo lo tienes que restituir, es para que haya respeto a la propiedad entre ustedes. Entonces, leamos la ley, y es así, o sea, realmente es una y otra ley para que nos vaya bien a nosotros y en nuestra relación con los demás, nuestra relación con Dios. Básicamente eso es. Entonces el Señor está diciendo, yo sé que ustedes, la orden que oyen cuando un amo les habla es porque Él quiere algo de ti, sacarte algo. Pero yo te estoy diciendo, la ley, la ordenanza que te doy va a ser para tu bien. Entonces es dulce, no es amarga, es dulce. Entonces ven cómo Dios está comenzando a cambiar esta mente, la mentalidad de los israelitas. Y sigue diciendo en Éxodo, dice, y si oyeres la voz de Jehová e hicieres lo recto, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dice, ¿qué tiene que ver la ley con la sanidad? Trae sanidad a nosotros, eso es para nuestro bien, te va a ir bien. O sea, qué interesante esa conexión, ¿verdad? Que haz lo que Dios te dice y va a traer sanidad. Igual está hablando en Apocalipsis, habla del árbol que trae sanidad en la Nueva Jerusalén. Pero ese es el mensaje que el Señor está diciendo. Todo lo que tú vas a decir, mis leyes y mis ordenanzas es para tu bien. Yo no soy un amo como el faraón que te decía solo para sacarte algo, es para tu bien. Clarísima la lección de Mara, ¿verdad? Ya estamos clarísimos. Ok, renovación de la mente, sigamos adelante, ¿verdad? Siguieron caminando y llegaron al desierto de Zin. El desierto de Zin viene el problema que ya se están quedando sin comida. Entonces dice, Éxodo 16, dice, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Otra vez con esto, o sea, como que se quería morir, ¿verdad? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto cuando estábamos sentados junto a la olla de carne,
cuando comíamos pan hasta hartarnos. O sea, discúlpeme, ya el calor del desierto les está afectando, creo yo. Porque ellos no se la pasaban comiendo todo el día. O sea, ¿qué? O sea, no, o sea, ya están alucinando. De repente tal vez sí comían carne, pero discúlpenme, no se la pasaban junto a la olla de carne y comían pan hasta... ¿Cómo? Tal vez eran cocineros, el cocinero de Faraón tal vez, ¿verdad? Sí, ese fue el que habló. Sí, no pueden ser. Sí. Dice, ¿por qué nos sacaste a este desierto para matarnos de hambre? Es que hasta ofende esa expresión. O sea, el propósito tuyo, Dios, de todos esos milagros y las plagas y del Mar Rojo fue para venirnos a matar al desierto. Entonces, miren, ¿y saben qué? Al leer esto, yo decía, esto es lo que nos sucede a nosotros. Que nosotros comenzamos ya a tergiversar las cosas, hacemos todo un argumento mental que no es ni siquiera, comienza a patinar la mente, le digo yo, como a alucinar, a ver cosas como no son, pero este espíritu de queja, en lugar de clamor, porque el clamor es válido. O sea, estoy con hambre, ya se le está acabando la comida, Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ayúdanos. Un clamor, excelente. Un reclamo, y el reclamo y la murmuración ya comienza a nuestra mente, ya estamos viendo cosas que no son. Y eso nos pasa, es que literalmente nos pasa. Fíjense, en la vida, cuando la gente comienza a quejarse y a murmurar, ya la mente le traiciona a uno y comienza a hacerse unas historietas que Hollywood se queda corto. O sea, pero ¿qué es esta historia que hicieron? Y nada que ver con la realidad, porque la mente es engañosa. Entonces, eso fue lo que comenzaron a ver. En lugar de, y ya tenían la experiencia del agua, ¿verdad? Ahorita la comida. Okay, ¿qué pasó? No clamaron, sino reclamaron. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios nada le tomó de sorpresa, pero lo lleva al extremo. ¿Qué hubiera pasado si de repente reciben comida así sin que ellos necesitaran pedirlo? Se lo comen, o sea, ¿saben qué? O sea, los milagros, a veces Dios nos lleva al extremo, porque Dios nos lleva como a tener problemas o aflicción o al punto como de el borde, porque si no, uno no aprecia. Sí, así es en el desierto, encontramos comida por ahí. No. Tiene que haber esa conciencia de lo que tú estás comiendo y bebiendo es por un milagro. Y Dios está en control y Dios te lo está dando. Entonces el Señor nos lleva a veces a los extremos para que estemos conscientes de eso y para que aprendamos a clamar y no a reclamar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios a esto? Dice, versículo, Éxodo 16:4, dice, y Jehová dijo, he aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Okay, otra vez la mención de la ley, ¿se dan cuenta? Qué interesante. ¿Pero qué tiene que ver la provisión del día con la ley? Otra vez, el Señor está entrenando, los estoy preparando para recibir mis instrucciones, ¿verdad? Y yo les voy a proveer y va a ser diariamente. Es interesante. Esta es la experiencia no traumática, sino de proceso y rutina, de un proceso diario. ¿Por qué? Porque el Señor no les dio, aquí te va una costalada de pan y no tienes que preocuparte por tu futuro. No. Diariamente. ¿Y saben cómo me lo imagino? Es que casi como que me hago la película. Me imagino, Dios les dijo así, ¿verdad? Y van a ver este milagro del pan. Pero de repente, como se quedan inseguros de, ¿será que mañana va a haber? Porque nunca ha pasado tal cosa. Me imagino que en la mañana abren la cortina de sus carpas, ¿verdad? ¿Será que hay? Sí hay. ¡Ay, qué bueno! Después, pero ¿será que mañana vamos a tener? No sé si vamos a tener mañana. Y el Señor lo hizo de tal forma que si ellos cogían, ¿cómo se dice? Acumulaban de más, se llenaba de gusanos. Qué cosa más espantosa. Pero si ellos cogían de más, se engusanaba, se podría, no servía. Entonces, la rutina fue día tras día.
¿Será que va a haber mañana? ¡Ay, mañana! Sí, ¡ay! Y algunos agarraron de más, acumularon de más, porque siempre está el corazón torcido, ¿verdad? Que tenía que probar, ¿verdad? Se engusanó, que hasta que aprendieron la lección. Después de un tiempo, yo imagino que pasaron como 1 o 2 semanas así en esa intriga, ¿será que va a haber mañana? ¿Será que va a haber mañana? Y de repente, ya estaban confiados que ya iba a haber la provisión. Pero fue un cambio de rutina, no fue una experiencia traumática, sino cambio de rutina, día a día, día a día. ¿Y en qué sentido? Dice, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Seguimos leyendo en Éxodo 16, 28 al 36. Y Jehová dijo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y esto lo pregunta porque él dijo, el 7º día, 6 días les va a caer el pan. El 6º va a caer doble. Entonces ustedes, ahí es el único día que milagrosamente van a poder acumular doble y no se les va a arruinar la noche, no se les va a engusanar, sino que va a durar para el día siguiente. ¿Pero por qué? Porque el día siguiente no va a caer. Era un milagro que cayera 6 días y el 7º no, ¿verdad? Y que hubiera provisión ese 6º día para dobles. Todo era un milagro, pero era un cambio de mentalidad que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Pero ellos seguían el día de reposo, aunque no había maná, ellos seguían buscando y salían al desierto, a ver, pero tal vez acá y tal vez allá, o sea, ¿qué? Y Moisés está así, pero no puedo creer que ustedes siguen, saliendo, quédense tranquilos y descansando. No, es que tenemos que buscar. ¿Agarraste doble? Sí. Entonces, si tienes comida, ¿cuál es la cosa, verdad? Pero es esa inseguridad que tenían los israelitas y digamos, tal vez nosotros también tenemos que analizarnos, ¿verdad? Ese afán de, no, pero entonces tengo que tener esto pero voy a ir a hacer aquello. Ese es ser humano. Entonces dice, el Señor pregunta, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿A qué era el mandamiento ahorita? El 6º día vas a agarrar doble, el 7º vas a descansar. ¿Y qué hicieron ellos? No quisieron descansar. Salieron a buscar. De todos modos no encontraron nada. Pero ¿hasta cuándo querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Tienen que creer eso. Va a venir la provisión de Dios, pero a la forma de Dios. Y aquí comienza con un cambio de rutina a cambiarle la mente. Dios va a proveer, pero ustedes tienen que obedecer a lo que les estoy diciendo. Y aquí fue donde Él introdujo el día de reposo. El día de reposo, el 7º es el día de reposo, descansen. Entonces el Señor comienza a cambiar la mentalidad de Israel. Y este es de los, de verdad, yo diría, de los mandamientos más violados, más no respetados, más ignorados de todos, ¿verdad? Y ahí está. ¿Y en dónde está? En los 10 mandamientos. Ahí está, en los 10 mandamientos. Pero no aprendemos a reposar en el Señor. Que tenemos que trabajar, por supuesto. Domingo, lunes, si quieren domingo, pues. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ok. Trabajar es bueno. O sea, el Señor quiere que lo hagamos. Trabajen, hagan su parte. Pero el 7º, reposen y reconozcan que la bendición que el Señor les ha dado viene de Él. Descansen. Y el Señor los va a guardar. Este es el cambio de mentalidad que tal vez, Señor, también nosotros necesitamos un poquito de esa transformación de mente. Es una cosa mental tremenda, ¿verdad? Porque estamos condicionados a pensar como el mundo. Entonces esta fue una prueba de rutina diaria y leemos en Deuteronomio, es muy interesante la forma en que describe esta prueba. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto. Eso fue ya después, ¿verdad? Que pasaron 40 años, porque no tenían que haber pasado 40 años. Dice, te llevó a estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor los puso a los israelitas en prueba, nos pone a nosotros a prueba. Realmente, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Y dice, para hacerte saber que no solo de pan
vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa es la gran lección de esta prueba. Ellos están enfocando en el pan diario, pero lo que es más importante para nosotros es la palabra de Dios, lo que Él nos dice. Lo que Él nos dice, ya sea por revelación directa o por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un pan mayor que el pan diario. Nosotros enfocamos mucho las decisiones que tomamos en la vida en nuestro pan diario, provisión, voy a tener, no voy a tener, pero la palabra de Dios es no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que viene de la boca de Dios. Y eso fue la gran prueba del desierto de Sin. Ahora vamos a ir a la otra, Refidim. Refidim les puse uno porque van a haber dos pruebas acá en este lugar. Siguieron caminando en el desierto y ya casi llegando al monte Sinaí, llegaron a un lugar, eran montañas y un pequeño valle, y ahí se detuvieron. Y este lugar se llama Refidim. Aquí otra vez volvieron a tener este problema del agua. Okay. Uno supondría que una prueba en Mara bastó para aprender la lección del agua, ¿no? Yo no diría. Ya no es como que una lección que no hubieran pasado. Ya pasé ese examen, ¿verdad? En el colegio, ya la maestra me dio, ya lo desaprobé, pero el Señor me dijo la respuesta correcta es esta. Ok, unos días después pasan el examen similar, uno diría, ay, ahora ya van a saberlo, ¿verdad? No sabía. No, qué tremendo, ¿verdad? Todavía esta mente dura, cabeza dura, ¿verdad? Que acamparon en Refidim y ¿qué pasó? No había agua. Y que para que el pueblo bebiera, ¿qué hizo el pueblo? Dije, ay, sí, el Señor nos enseñó que no tenemos que reclamar, sino que tenemos que clamar. ¿Qué hicieron? Altercó el pueblo con Moisés. ¿Verdad? Qué interesante. Ellos no hablaban con Dios, ellos le reclamaban a Moisés. Y Moisés, uy, de verdad, pobre. Ok, altercó el pueblo con Moisés. Y dice, danos agua para que bebamos. O sea, ¿quién hace este reclamo? Más que alguien que se cree, que tiene mente de esclavo, que está reclamando y no está clamando. Está reclamando. O sea, tú eres ahora nuestro amo, tú nos tienes que dar de beber. Aquí no dice, ay, Moisés, tenemos esta necesidad, clamemos a Dios. Tú que estás cerca de Dios, que has escuchado su voz, clama. Porque la necesidad es real. O sea, aquí no estamos diciendo ignora la realidad. Aquí estamos diciendo hay una necesidad y hay una forma de solucionarlo, pero no es reclamando, sino clamando. Ok, va, pero no, danos agua, reclaman ellos. Y otra vez, ¿verdad? Comienza con estas historias, ¿verdad? Que se tergiversa la mente cuando uno está reclamando en lugar de clamar. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? De verdad, o sea, esa es la intención de Dios al sacarlos al desierto, matarlos. Sí, todo fue una broma de mal gusto que los saqué para liberarlos, pero ¿saben qué? Todo el propósito es matarlos. No tiene ni sentido esto, ¿verdad? Pero la mente es tan traicionera, en nuestro corazón es tan traicionera que nos hacemos estas acusaciones, estas historietas tan falsas. Nuestra mente, tenemos que tener cuidado con esto. Pero eso es por no tener el corazón correcto, de reclamar en lugar de clamar. Y eso que era la segunda prueba del agua, ¿verdad? Bueno, Dios con su paciencia siguió adelante, ¿verdad? Y miren, y Moisés, ¿verdad? ¿Yo qué tengo la culpa? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, él sabía, miren, ustedes ya deberían de saber la respuesta de esto. Y están poniendo en prueba la paciencia de Dios. Él lo sabía muy bien, ¿verdad? Porque él no tenía esa mentalidad de esclavo que tenía que ser transformada. ¿Qué respondió Dios a esto? Y aquí sigue Dios, ok, los voy a seguir puliendo, necesito cambiar esa mentalidad. Y les dijo, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Moreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. O sea, el Señor le dijo la estrategia, ok, esta va a ser la forma en que ustedes van a tener agua. Pero ¿dónde se lo estaba diciendo? En Refidim. Estaba
no sé, como en distancia exactamente, no sé, pero es tal vez como 1 kilómetro, 2 kilómetros de donde estaban. El Señor no les dijo, golpea la roca acá donde estás, sino dijo, tú, Moisés, y los líderes, los ancianos, van a ir a una peña que se llama, en la peña, en un monte que se llama Horeb, está cerca de acá, no está acá, sino cerca de acá. Entonces se fueron Moisés y los líderes buscando este monte que se llama Horeb, y ahí había una peña, ¿okay? Y en ese lugar Dios dijo, golpea la roca, y salió el agua, que hizo un río y que hizo un estanque seguro, pero fue lejos. Ahora, ¿por qué Dios llevó a Moisés hasta allá en lugar de hacerlo ahí si estaban cerca? O sea, no cerca, sino porque en el Horeb, porque había un mensaje. Horeb es el monte Sinaí. Ya ustedes saben qué pasó en el monte Sinaí. El Señor le dio las instrucciones. Entonces Dios quería que relacionaran agua, provisión de agua, la palabra. Okay. Ahí era otro nivel de entrenamiento de la mente. Okay. La ley, yo les voy a dar la ley, y la ley relacionan con agua, con algo refrescante que va a venir a traerles agua, vida, exacto, vida, exacto, lo que ustedes necesitan. Entonces Dios va a aprovechar todas las experiencias en el desierto para enseñarles eso. Cambien de mentalidad, la ley no es mala, no les va a traer mal, como la ley de Egipto, las ordenanzas y mandatos del faraón era para explotarlos. Dios les da la ley para su beneficio, ¿verdad? Es algo fresco. Entonces el Señor está queriendo conectar todos estos puntos, ¿verdad? Que lo vieran así. Entonces esa fue la lección de Refidim número 1, pero resulta que, ¿se recuerdan? Moisés y los líderes fueron hacia Horeb y pasó lo del agua, y entonces cuando el pueblo oyó, ya llegó el reporte que había agua en Horeb, adivinen qué quisieron hacer todos. Vámonos a que Refidim, ¿qué? No, vámonos de acá, o sea, vámonos a donde está el agua, que era Horeb. Entonces comenzaron a ir hacia el monte Sinaí, pero vino una prueba ahí en el monte Sinaí. Resulta que comenzó la gente a ir, pero ahí sí que hay unos que caminan rápido y otros que caminan lento. ¿Y quiénes eran los que caminan lento? Pues, mujeres, niñitos, las mujeres que van con los niños, los ancianos. Sí, allá vamos a llegar al agua, pero nos va a tomar un poco de tiempo más, y iban tomando su tiempo, ¿verdad? Iban poco a poco caminando. Entonces, en la retaguardia, todos, casi que los jóvenes y los fuertes, se iban corriendo hacia el agua, tenemos sed, y se fueron adelantando, hombres, jóvenes, adelantando, y se fueron quedando en la retaguardia las mujeres, niños y ancianos. Pero justo en ese momento reciben un ataque. ¿Y en dónde los atacaron? En la retaguardia, a la gente más débil, ¿verdad? Los más vulnerables. ¿Y quién los atacó? Amalek. Ahora, Amalek, ¿de dónde venía? ¿De dónde salieron esos? Aquí estamos en medio del desierto. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estaban los israelitas? Estaban cerca, en Madián, cerca del monte Horeb. O sea, ahí estamos viendo que de dónde salió el agua, de la peña de Horeb. ¿Y qué es Horeb? Horeb es el monte Sinaí. O sea, hay una peña ahí cerca de la cual salió el agua, y hacia ahí estaban yendo. ¿Y dónde queda el monte Sinaí? En Madián. Hoy ubiquémosla en la península arábiga, en Arabia, ¿okay? Entonces ahí estaban ellos. Ahora, ¿y estos amalecitas qué? ¿De dónde salieron? ¿Dónde están ubicados? Miren dónde están ubicados. Hasta el norte, casi es decir, al sur de la tierra de Canaán. ¿Y qué estaban haciendo en Madián? Esa es la pregunta, la pregunta del año. ¿Qué estaban haciendo? Ellos, de todos los pueblos que oyeron del Mar Rojo, que oyeron de los milagros que se hizo Dios en Egipto, fueron los únicos que no tuvieron temor de Israel, sino que dijeron, vamos y los vamos a atacar, porque ese es el espíritu de Saúl. ¿Okay? Él es descendiente de Saúl y no tiene temor de Dios. Entonces ellos dijeron, vamos a atacarlos, y fueron a atacarlos. Y a partir de ese momento Dios va a decir, tenemos un lío, aquí tenemos una lucha entre Dios y Amalek. O sea, se lo tomó a lo personal, dijo, no, ahorita no te voy a destrozar, pero va a venir el día.
Y ese es tema de otra clase. Okay. Pero ¿qué pasó? Los amalecitas salieron de su lugar, que era lejos, y fueron a atacar a los israelitas. Y atacaron vilmente, o sea, eso nadie lo hace. De verdad que los que hacen guerra no van a atacar a los niños, o sea, son los más cobardes, de verdad. Los más cobardes atacan a niños y a mujeres, no ¿cuál es el ataque? La guerra es hombre con hombre, así es, guerra, mano a mano. Pero cuando se ataca a los más vulnerables, eso es lo más vil. Entonces vienen los amalecitas y atacan a retaguardia. Ahora, ¿qué hace Israel en esta ocasión? Y aquí es diferente a lo del Mar Rojo, la experiencia del Mar Rojo. Ellos tenían miedo al ejército. Aquí Dios dijo, van a defenderse. Las armas que tienen, ahora sí es momento de defenderse. Y dice, Moisés dijo a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Van a levantarse y se van a defender, agarren sus armas y peleen. Ahorita ya llegaron a ese punto. O sea, les dije, hay momentos en que Dios dice, yo pelearé por ti. Y hay momentos en que dice, levántate y pelea. Pero, por supuesto, uno dice, pero es que no puedo, sí puedo, no puedo. Es el momento que agarres el arma y te defiendas. Pero el Señor le dice, no te preocupes, porque la victoria no va a depender de qué fuerte eres tú o no, sino de Dios. Entonces, hace que Josué vaya a pelear con los guerreros y Moisés sube a la montaña. Y ahí desde ese momento él levanta las manos. Y eso es cuando Moisés tiene las manos arriba, el Señor le da la victoria, pero un ratito, ya se me está calambrando el brazo, ¿verdad? Entonces bajaba, pero cuando bajaba Moisés para reponerse sus hombros y sus brazos, perdían. O sea, porque el punto era que confiaran en que la victoria viene. Y esto lo estaban viendo ellos. Ok, nosotros estamos peleando, pero no es por nuestra fuerza, sino que cuando Moisés tiene las manos levantadas, apuntando hacia el cielo, la victoria, porque la victoria viene de Dios y sabemos de dónde. Pero cuando se le baja, entonces viene Ur y Aarón y sostienen los brazos, le ayudan a Moisés porque saben que está muy difícil mantener los brazos levantados. Entonces, esta fue una gran lección para los israelitas, sabiendo que ustedes van a hacer su parte, ustedes van a pelear, pero la victoria viene de Dios. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y al final lo ayudaron estos dos sacerdotes levitas y ganaron la batalla. Ganaron la batalla, pero no vencieron completamente a Amalec, porque ellos se quedaron por ahí, ¿verdad? Huyeron algunos, pero Dios dijo, yo tengo una guerra en contra de Amalec y los voy a verme con ellos en el momento. ¿Y cuál fue el momento? Será tema de otra clase que es fascinante. Es con Saúl, el tiempo de Saúl. Y es otra historia, ¿verdad? Es otra historia interesantísima. Pero sigamos con esto, porque entonces vemos aquí cómo el Señor está cambiando esta mentalidad de los israelitas, de que antes no se defendían, ahorita ya ha pasado cierta transformación en sus mentes que lo está llevando a decir, vamos a tomar nuestra responsabilidad, vamos a tomar lo que nosotros podemos hacer. Dios que nos pide que hagamos lo que podamos. Él hace la diferencia. Él es el que hace los milagros. ¿Uno qué hace? Yo trabajo en los 6 días de la semana. Y la provisión y la bendición, eso depende de Dios. Tranquilo, tú descansa. Yo estoy a cargo, la bendición viene de ahí. Igual la victoria. Yo tengo que hacer mi parte, tengo que defenderme, tengo que actuar, tengo que... el ataque, me tengo que defender. Sí, la guerra, hay guerra, pues tengo que hacer mi parte. Pero la victoria, ¿de dónde viene? Del cielo, y que no se nos olvide. Ese es ya uno tiene que tomar la responsabilidad, y el Señor viene y realmente es lo que nos da la victoria, que nos da la bendición. Ese es el cambio de mentalidad que está pasando Israel y nosotros también en nuestro crecimiento espiritual, de que, es que todo, ¿culpa de quién? O sea, la responsabilidad de uno, ¿dónde está? Tenemos que comenzar a tomar esa responsabilidad y quitarnos esa mentalidad de esclavos.
¿Y cuál es el cierre final? O sea, ¿hacia dónde los dirigió Dios? ¿Hacia dónde los llevó? Hacia el monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Les dio la ley. ¿Para qué? No era como la ley no eran como las ordenanzas del faraón que buscan explotar al esclavo. No, lo que yo te voy a dar de instrucción es para tu bien. Es para bien de la comunidad, es para bien tuyo, es para bien nuestra relación Dios-Hijo. O sea, es para bien. Y tómalo como algo dulce, como el agua, como la miel, como que el agua que tú creías que era amarga, que se volvió dulce. O sea, ese es el propósito de todo este proceso en el desierto. Y vamos a leer lo que dice en Deuteronomio 4:40. Dice: guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Es el propósito de la ley. ¿Y qué pasó después? Bueno, vamos a adelantar los 40 años y esta ley el Señor se la dio para que entren a la tierra prometida y la vivan, la practiquen ahí en la tierra prometida. Y va Josué 40 años después con todos los israelitas que habían crecido, los niños ya crecieron, la siguiente generación. Pero miren, eso me pareció interesante y se lo quería comentar. Llega un punto en que los esclavos ya fueron reformados en su mente, o los hijos, ¿verdad? Y el punto es, vas a tener la tierra prometida, pero la tienes que conquistar. O el Señor como que por arte de magia esfumó a los enemigos. No, tienes que entrar y tienes que pelear. Tienes que, y otra cosa. El Señor es nuestro proveedor, por supuesto, pero ¿qué le dijo? ¿Vas a entrar a la tierra y qué? Tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque ¿siguió cayendo el maná cuando estaban en la tierra? No, cuando estaban en el desierto sí, pero llega el momento de entrar a la tierra, a conquistarla. Tienes que vencer a tus enemigos. Esos son los enemigos internos, son los más peligrosos, ¿verdad? Ok, vencer a los enemigos y entrar y trabajar. Ya nada más de milagros. O sea, cuando uno en esta vida, de verdad, seamos honestos, cuando uno en esta vida no tiene que trabajar para comer, ¿cuándo? Yo les voy a decir cuándo. Muy bien, yo les voy a decir cuándo. Cuando uno es niño, ¿verdad? Claro, o sea, el bebé si no están los papás, se muere. Dependencia completa. Pero llega, el proceso sigue de vida y maduración. Tenemos que hacer eso. Okay. ¿Quieres? El maná llega a su tiempo límite. Tiene el momento de entrar a la tierra. Es de conquistar, vencer a los enemigos, trabajar y ya no va a haber más maná. Es que el esclavo ya se va a volver responsable y va a haber bendición o maldición dependiendo de la obediencia. Si tú obedeces, te va a ir bien. Si tú desobedeces, te va a ir mal. Así es simple. Eso es el orden. Entonces el Señor se tomó todo este tiempo para entrenar la mente de los israelitas en el desierto, para que entiendan y aprendan a ser siervos responsables, no esclavos dependiendo de Faraón, explotados. Ese es el proceso de la mentalidad, que va de la mentalidad esclavo de Egipto hacia una de siervo de Dios bendecido. Y vamos a terminar leyendo Deuteronomio 6:18. Dice: y harás lo que es justo y bueno a los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que Jehová juró que daría a tus padres. Ese es el deseo del Señor. Entonces aquí vemos el final del proceso, entrando a la tierra, siendo siervos de Dios, que te vaya bien, porque eso es el propósito de Dios. Toma la tierra, vívelo como se tiene que vivir, te va a ir bien. Y después dice, después de Deuteronomio 6, 8, 11, dice: y no te olvides de dónde obtuviste toda esta bendición, porque cuando nos entra la prosperidad, nos olvidamos, nos olvidamos de Dios. Cuidadito, resbaladero, peligro, ¿verdad? Cuidado, no vayas por esa rumba. Gratitud, agradecimiento, no te olvides. Y vamos, seguimos para adelante.